En esta oportunidad veremos el concepto de los números enteros. Pero antes de conocer lo que son los números enteros, recordemos que hasta el momento nosotros conocemos lo que son los números naturales. Por ejemplo, este conjunto de animales que vemos en la pantalla, nosotros podemos contarlo utilizando los números naturales. ¿Qué son los números naturales? Los números naturales, recuerden que son aquellos números que me sirven para contar. Y pues en este caso, como yo voy a contar estos animales, fíjense que nosotros utilizamos solamente números positivos. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos entonces que en este conjunto hay 9 animales. Fíjense que nosotros utilizamos los números naturales, en este caso un 9, para simplemente denotar cantidades. Pero nos vamos a dar cuenta que en nuestra vida cotidiana no solamente tenemos cosas positivas o eventos positivos, como por ejemplo, si nosotros pensamos en un día caluroso, el termómetro va a marcar una temperatura positiva. Por ejemplo, en un día soleado puede ser que la temperatura sea de 20 grados centígrados y eso lo denotamos con un más, diciendo que es una temperatura positiva. Pero imaginémonos ahora un día ya no soleado, sino un día en que la temperatura se encuentre a algún grado bajo cero. Por ejemplo, en esta imagen vemos que la temperatura está siendo fría. Entonces diríamos que la temperatura, en este caso, podría marcar menos 5 grados centígrados. Entonces vemos que hay sucesos en los que se usan los números positivos, pero hay sucesos en los que tenemos que usar los números negativos. Y es ahí donde nace la necesidad de nosotros no solamente trabajar con los números naturales, que serían los números que me permiten a mí contar o identificar sucesos positivos, sino también empezar a utilizar los números negativos. Vamos entonces a definir a los números enteros. Diremos entonces que el conjunto de los números enteros está formado por los enteros negativos, el 0 y los enteros positivos. Y pues este conjunto se denota o lo vamos a representar por medio de la letra Z. Entonces cuando encontremos la letra Z denotando una clase de números, ya sabemos que nos referimos a los números enteros. Estos números enteros nosotros los podemos representar en una recta numérica. Veamos cómo. Aquí encontramos una recta numérica. Y en esta recta numérica vemos el conjunto de los números negativos a la izquierda del 0, estos los vamos a llamar los enteros negativos. Vemos el 0 en el centro de la recta numérica y a la derecha del 0, entonces nosotros encontramos lo que denominamos como los números enteros positivos. Y entonces en esta recta numérica podemos representar todo el conjunto de los números enteros. Recuerden, a la izquierda del 0 números negativos, tenemos el 0 en el centro de la recta numérica y a la derecha del 0 tenemos los enteros positivos. Ahora entonces nosotros podemos encontrar que vamos a empezar a trabajar con números signados. ¿Cómo así números signados? Pues los números signados, como hablábamos hace un momento, son los números que me permiten a mí identificar algunos sucesos. Siempre en su parte izquierda va a tener un signo, en este caso, con este 20 que tiene un más a su izquierda, estoy denotando temperatura positiva, y con este 5 que tiene un menos a su izquierda, estoy denotando temperatura negativa, es decir, bajo cero. Entonces, un número signado simplemente es un número que va acompañado por un símbolo, bien sea el símbolo más o bien sea
el símbolo menos. Y pues estos números signados, que no son otros sino los números enteros, me sirven para indicar una de las dos situaciones contrapuestas. Puede ser subir o bajar, o por ejemplo también puede ser adelantar o retroceder, o también podemos representar ganar con números positivos, o lo contrapuesto a ganar sería perder y lo representaríamos con el símbolo negativo. También podemos representar lo que yo tengo, tener, con los números positivos, y contrapuesto a ello, pues podemos representar lo que yo debo, entonces deber, con el signo negativo. También podríamos aumentar con el número positivo o disminuir con el número negativo. Y esta es la manera entonces en la que nosotros le damos utilidad a los números signados o a los números enteros. Recuerden, son el conjunto de números positivos y números negativos. Bien, ahora entonces en esta recta numérica podemos nosotros apreciar que yo puedo calcular distancias entre dos números enteros. Por ejemplo, en esta recta numérica vamos a ubicar el número menos 7. Miren, aquí yo tengo el número menos 7, voy a encerrarlo en un círculo moradito y este sería el número entero menos 7. Y voy a ubicar el número entero más 3. Voy a buscar por aquí el número más 3. Lo encierro en un circulito morado, marco aquí que es el número entero más 3. Y quiero preguntarme o quiero calcular cuál es la distancia que hay entre este número negativo menos 7 al número positivo más 3. ¿Cuál será la distancia que hay entre ellos dos? Pues vamos a mirar esa distancia. Simplemente la distancia de un número a otro, o la distancia de dos números enteros ubicados en una recta numérica, es el número de unidades que los separa. Vamos a contar las unidades. Me voy a ir contando del menos 7 hasta el más 3. Entonces, del menos 7 al menos 6 encuentro que hay una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades y 10 unidades. Quiere decir que la distancia entre el menos 7 y el más 3 es 10. Esa es la distancia. Entonces ya hemos aprendido cómo calcular la distancia entre dos números enteros ubicados en una recta numérica. Antes de continuar, también nosotros podemos apreciar el orden de los números enteros. Entonces, ¿cuál es el orden de los enteros? ¿Qué queremos decir con el orden de los enteros? Queremos decir que queremos saber quién es mayor o quién es menor. Entonces, vamos a utilizar siempre este concepto. El mayor de dos números enteros es el que está más a la derecha en la recta numérica. ¿Qué quiere decir? Que entre más a la derecha esté, es decir, aquí, va a ser el número mayor, porque está más a la derecha. Y entre más a la izquierda esté, quiere decir que el número es menor. Entonces, vamos a dar un ejemplo más claro. Digamos, ¿quién es mayor entre el menos 5 y el más 1? ¿Quién es mayor? ¿El menos 5 o el más 1? Entonces la pregunta es, ¿quién es mayor? ¿Menos 5 o más 1? ¿Cuál sería la respuesta? Recuerden el concepto. El que esté más a la derecha es mayor, y quien esté más a la izquierda es menor.
¿Quién está más a la derecha entonces? El que está más a la derecha es el más 1. Entonces tenemos que la respuesta a esta pregunta simplemente es que más 1 es mayor que menos 5. Utilizando los símbolos de mayor o menor que, tendríamos entonces que 1, abro la copita, ¿no es cierto? Esta partecita que está abierta, digamos que este símbolo lo podemos representar como un cono de helado, ¿no? Y la parte que está abierta del cono de helado es por donde más helado cabe, ¿no? Por este piquito no cabe nada de helado. Entonces, recuerden que siempre el número que esté enfrente de la abertura del cono de helado es el mayor. Entonces tenemos que el más 1 es mayor que menos 5. ¿Por qué? Porque se encuentra más a la derecha en la recta numérica. Entonces ya podemos conocer el orden de los enteros. Preguntémonos algo más. Por ejemplo, ¿quién sería mayor? Otro ejemplo. ¿El menos 8 o el 0? ¿Quién sería mayor? ¿El menos 8 o el 0? Tenemos entonces la respuesta. Que 0 es mayor que menos 8, ¿no es cierto? O podríamos escribir también que menos 8 es menor que 0, ¿no es cierto? Entonces con esto ya nos queda claro cuando un número entero es mayor o menor que otro. Ahora miremos el concepto de lo que es el valor absoluto. Estos números enteros, recuerden que una característica importante de los números enteros es que son números signados. ¿Qué quiere decir que son números signados? Quiere decir que ellos siempre van a tener un signo y siempre ese signo va a estar a su izquierda. Anotemos esto por aquí para que no se nos vaya a olvidar. Anotemos que el signo de un número siempre está a su izquierda. Entonces tenemos, por ejemplo, el número menos 7. Entonces este menos está a la izquierda del 7 y le pertenece al 7. Entonces vamos a mirar que de ahora en adelante, cuando nosotros trabajemos con los números enteros ya no se van a llamar a secas 7, sino que ese número 7 va a tener un apellido y el apellido siempre lo vamos a pronunciar de primeras. En este caso el apellido de un número vamos a decir que es su signo. Entonces tenemos que este signo, en este caso el menos, le pertenece al número 7, menos 7. Por ejemplo, más 3. Entonces tenemos que este signo positivo le pertenece al 3, el signo más. Entonces, este signo más le pertenece al 3 y este signo menos le pertenece al 7. Cuidado que no nos equivoquemos, este más no es del 7. Recuerden que el signo siempre está a la izquierda del número, siempre está delante de él. El más está delante del 3 y por eso le pertenece al 3. El menos está delante del 7 y por eso le pertenece al 7. Teniendo claro este concepto de que los números enteros siempre van a tener un signo y de que su signo siempre está a su izquierda, ahora podemos ver el concepto de valor absoluto. Valor absoluto. ¿Cuál será el valor absoluto de un número entero? Pues simplemente el valor absoluto de un número entero es la distancia que hay entre ese número al 0. Miremos un ejemplo. Miremos esta recta numérica en la que estamos ubicando el número positivo más 4. Y entonces para yo mirar cuál es el valor absoluto del número más 4, simplemente lo que debo contar son la cantidad de unidades
que hay entre el 4 al 0, es decir, calcular la distancia entre el 4 y el 0. Contémoslas. 1, 2, 3 y 4. Es decir, que el valor absoluto de más 4 es 4. ¿Cómo se representa el valor absoluto o cómo se escribe el valor absoluto? Pues el valor absoluto, digamos por ejemplo que la letra A representa un número entero. Si la letra A es un número entero, entonces el valor absoluto de A sería escribir ese número entre dos barritas. Entonces, cuando yo tengo un número entero entre dos barritas como estas, simplemente significa que me están pidiendo calcular el valor absoluto de ese número entero. En este caso la estoy representando con una letra que le llamo la letra A. ¿Qué quiere decir entonces? Que el valor absoluto del número más 4 es igual a 4. Miremos otro ejemplo. ¿Cuál sería el valor absoluto del número menos 6? Aquí tengo ubicado el número menos 6 en mi recta numérica. ¿Cuál es la distancia del número menos 6 al 0? Tengo que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tengo que el valor absoluto del número entero menos 6 es igual a 6. Entonces, claramente, viendo este ejemplo del menos 6 y este ejemplo del más 4, vemos que el valor absoluto de un número simplemente es el mismo número sin ningún signo, ni negativo ni positivo. Ese es el valor absoluto de un número entero. Simplemente es la distancia que hay entre ese número y el 0. Y con esto nos debe quedar claro el concepto de lo que es un valor absoluto. Entonces calculemos algunos valores absolutos y demos algunos ejemplos para que no se nos vaya a olvidar. Calcula el valor absoluto de valor absoluto de menos 9, ¿cuánto sería? Valor absoluto de más 6, ¿cuánto sería? Valor absoluto de menos 7, ¿cuánto sería? Y valor absoluto de menos 3, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el valor absoluto de menos 9? Simplemente 9. Valor absoluto de más 6, 6. Valor absoluto de menos 7, 7. Y valor absoluto de menos 3, simplemente es 3. Con esto nos queda claro el concepto de lo que es el valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros encontramos expresiones como las siguientes? Imagínense que nos ponen a solucionar un ejercicio como este. Valor absoluto de menos 3 más valor absoluto de menos 9 menos valor absoluto de menos 1. Simplemente lo que tendríamos que hacer es solucionar cada uno de estos valores absolutos. Valor absoluto de menos 3 tenemos que es 3. Este más que está fuera del valor absoluto tendría yo entonces que bajar. Más que me está indicando una operación de suma. Valor absoluto de menos 9 tendría que es 9. Y bajo este signo que es menos, que me está indicando una operación menos, y valor absoluto de menos 1 tengo yo que es 1. Y ahora lo que me queda simplemente es solucionar estas operaciones. Solucionémoslas. Entonces tomamos dos numeritos, vamos a tomar los dos primeros. 3 más 9 tengo que es 12. El numerito que me quedó sin operar simplemente lo bajo. Menos 1. Menos 1. ¿Y cuánto es 12 menos 1? Sería 11. Y esa sería la forma de yo solucionar ejercicios de suma y resta con valores absolutos. Hagamos el último ejemplo para terminar esta clase. Calculemos menos 9 más valor absoluto de menos 3 menos valor absoluto de más 7. Entonces tenemos que el valor absoluto de menos 9 es 9, más valor absoluto de menos 3 es 3 y menos
Valor absoluto de más 7 es 7. Simplemente tenemos que solucionar la operación. 9 más 3, 12, bajamos el menos 7 que no lo operamos, menos 7, y 12 menos 7 simplemente tengo que es 5. Y esa sería la respuesta. Con esto terminamos nuestro video, quedando claro el concepto de lo que son los números enteros y lo que es el valor absoluto de un número entero.